buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos, como todos los días en la pantalla de Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes. Bien, muy bien. Y por supuesto presentes una vez más desde este canal con un nuevo debate y hoy relacionado a este tema que está en Senado. Exactamente, porque estamos en un día histórico para nuestro país. En el Senado de la Nación se está tratando el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Muchos meses se lleva ya de esta discusión, de este debate que se ha dado también en las calles, por supuesto también en la provincia de Mendoza, en este momento en las calles también presentes. Bueno, en vilo también la población esperando, ¿no?, la votación que se va a realizar. Saber si se va a legalizar o no se va a legalizar y por supuesto vamos a ver desde qué aristas se está debatiendo en el día de hoy. Exactamente. Vamos a presentar así el programa del día de hoy y por supuesto a nuestras invitadas para continuar el debate. La cosa es sencilla y es sentido común. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea, porque la familia no la entiende, por soledad, por avatares de la vida. Y ese mundo vive en la clandestinidad y la explota y se juega la vida. Cuando una mujer se embaraza, corre riesgo siempre, sea que lo lleve adelante o sea que lo aborte. Por lo tanto, la decisión es muy importante. En función de esto, uno tiene que garantizar que esto ocurra, si es que se aprueba la ley, de manera segura, teniendo en cuenta que la mayor seguridad es proveer a la mujer herramientas de educación y de anticoncepción para que aquello que tiene que ocurrirle por decisión no le ocurra con un accidente. Lo único que hace es obligar al servicio de salud a que le dé un espacio de escucha y contención activa a las mujeres, casi como un chiste. Venga, se hace el aborto en 5 días, la escucho, le sobo la espalda, la vuelvo a mandar a la casa para que en el próximo aborto vuelva y vuelva a contar conmigo. Es irrisorio pensar que se puede llegar a aprobar un proyecto así. No aprobar esta ley no va a salvar esas vidas. Los abortos ocurren y necesitamos que sean en un lugar seguro, abierto a la comunidad, abierto a todas las mujeres. Este proyecto nació diciendo que nadie quiere el aborto. Y sin embargo, el objeto específico de la ley es garantizar un supuesto derecho a realizar y a obtener el aborto, obligando a ello a los médicos, a los directivos y a los propios hospitales a que sean coaccionados por sanciones penales, administrativas para realizar en tiempo récord, prohibiendo plantear alternativas. El proyecto que viene de diputados, yo lo respeto porque, bueno, asumo que estamos en una sociedad que todavía no nos respeta tanto, pero les da un permiso amplísimo, solo les obliga a los médicos a hacer abortos ante urgencia grave y extrema. Pero oí al director del Sanatorio Austral escandalizarse de esto, de cómo podría ser obligado a alguien a hacer un aborto para salvar la vida de una mujer que está muriendo, como en una coriomionitis. La pregunta es hasta dónde quieren llegar. El artículo 19 de la Constitución Nacional dice que tenemos el derecho a creer lo que creamos mientras no vulneremos derechos de terceros. Ellos los vulneran y lo saben. Por eso no quieren que sea público. Si fueran tan transparentes y es tan noble lo que hacen, ¿por qué les molesta tanto el registro público de objetores? Hoy este debate está dejando en la sociedad una grieta que es muy grande, en donde creemos que tenemos cada uno de nosotros la opinión más valiosa y no nos estamos poniendo a sentar a consensuar sobre las opiniones que realmente deberíamos estar sentándonos a pensar en conjunto. Mismo desde la parte de jóvenes, desde la parte de adultos, está muy dividido con opiniones muy polarizadas y es necesario que empecemos a crear puentes para que hagamos leyes que cuando lleguen a la gente sean las mejores posibles. Ha sido principalmente una conquista cultural alrededor de lo que es el aborto legal, porque yo lo que últimamente estoy pensando mucho es que si se invertía este proceso, si en realidad no había un alto nivel de movilización popular y sin embargo había voluntad en las cámaras para tratar el proyecto y aprobarlo, el aborto sería una ley, pero sin embargo en sociedad sería enormemente juzgado, la moral seguiría condenando a las mujeres que decían abortar, entonces sería legal en términos jurídicos, ponele, pero seguiría siendo totalmente rechazado y no sería una posibilidad o no estaría la información para las mujeres que la necesitan.
En cambio, cuando es la movilización popular la que impulsa un proyecto de ley de estas características, me parece que el saldo que nos deja es un nuevo sentido común y una nueva manera de percibir no solo el aborto en particular, sino la posibilidad de libertad que tienen las mujeres de decidir sobre sus cuerpos y su emancipación. Todos comprendemos la carga que significa un embarazo no deseado. Yo tuve la oportunidad de hacerle ver a mi hija que con ayuda y compañía se puede hacer frente a la adversidad, eligiendo lo correcto. Pero senadores, ustedes son el Estado. Ustedes son los responsables de darles herramientas a la sociedad para actuar de una forma madura y humana sin descartar a nadie. Esta ley no promueve el aborto ni la eugenesia. Cuando en Francia se dictó la primera ley despenalizadora a instancia de la por entonces ministra de Salud Simone Veil, la llamada causa de las mujeres fue en definitiva la causa de la humanidad, porque no fue una ley a favor del aborto, sino que favoreció que no se pusiera en peligro la vida ni la salud de las mujeres. Arrancamos el programa con este clip donde podemos empezar a visualizar y a escuchar, ¿sí? Argumentos y expositores tanto a favor como en contra de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que logró media sanción en la Cámara Baja, ¿sí? En diputados de la Nación el 13 de junio. Y a partir de allí pasó al Senado, allí se dieron estas exposiciones, algunas de las que podíamos ver recién en el clip, y hoy se está tratando en el recinto, en la Cámara Alta, en senadores, ¿sí? 62 oradores son los que se han anotado, ¿sí? Para hablar en esta Cámara. Ya van cerca de los 40, ¿sí? Si no me equivoco, está hablando en este momento la senadora Jacopo, ¿sí? Que sería el orden 39 de oradores, y ya hablaron los 3 senadores por la provincia de Mendoza: Julio Cobos, Anabel Fernández Agasti y Pamela Verasay. Y con esta información nos vamos a presentar a nuestras invitadas del día. Está con nosotros Romina Zapata. Romina, muchas gracias por estar presente. Ella es licenciada en Comunicación Social, integrante de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Muchísimas gracias, Gracias Romina. a ustedes, buenas tardes. Y también está con nosotros Yamile Peralta, filósofa y coordinadora del viñedo de Raquel. Muchas gracias, Yamile, por estar presente. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien. Vamos, Caro, a la placa del día y ya arrancamos con el debate. Así es, vamos entonces a la placa de este proyecto que se está debatiendo en el Senado y vamos a contarte por qué en este debate, si el Senado rechaza el proyecto de ley, no puede tratarse en la discusión parlamentaria hasta el ejercicio siguiente, es decir, el año que viene. En caso de que el Senado apruebe, la iniciativa se convierte en ley y se dan 2 posibilidades: el Poder Ejecutivo reglamenta la ley o el presidente veta la ley. Y otro caso posible, en caso de que se apruebe, es que se apruebe con correcciones o modificaciones. El texto vuelve a diputados, que es la Cámara de Origen, que tiene 2 opciones: aprobarlo con las modificaciones del Senado o insistir en el texto original, pero esta última posibilidad necesita la mayoría o superior a la del Senado. Así que de esta forma visualizamos cuáles son las 2 opciones que vamos a tener dentro de unas horas. Exactamente. Bueno, se habla de que es un día histórico, ¿sí? Así se vive, lo estamos viendo en los medios así y en las calles del país también, no solamente allí en la Plaza de los 2 Congresos en Buenos Aires, sino también en todas las provincias. Y la pregunta sería, ¿por qué es un día histórico para nuestro país? Bueno, principalmente es un día histórico porque hemos logrado instalar a nivel masivo y a nivel nacional un tema que hasta hace poco se conversaba por lo bajo, se conversaba puertas adentro. Se conversaba en situaciones de desesperación, en situaciones graves, pero no lográbamos tener la incidencia que hemos tenido en estos momentos en el Congreso Nacional. Pero también es histórico por cómo se ha desarrollado todo el proceso, ¿no? Ha sido un proceso absolutamente público, acá no hay nada escondido, nada que se quiera tapar, democrático, con una participación ciudadana multitudinaria. Creo que así deberían ser todas las leyes que se pongan en debate. Me parece que estamos marcando un camino y me parece que ha mostrado las alianzas que podemos hacer entre las mujeres cuando tenemos un objetivo claro, ¿no? Entonces, por esas razones creemos que más allá del resultado, realmente estamos haciendo historia. Bien, Yamile. Creo que histórico un poco por lo que decía Romina. Que este tema salió a la luz
cuando, no sé si me presentaste ya como coordinadora del viñedo de Raquel, nosotros realizamos... Sí, una organización donde nosotros lo que realizamos es acompañamiento posaborto. Es decir, acompañamos a varones y mujeres que pasaron por la situación de un aborto provocado. Y uno de los primeros reclamos que hacen es no solo el dolor por el daño del aborto en sí, sino por este silencio, porque esto no lo pudieron comunicar a su círculo más íntimo o a sus amigos. O sea, es real que de esto no se hablaba y que con este tratamiento, digamos, aunque creo que se podría decir forzado, porque el derecho a la vida para mí no se debate. O sea, el derecho a la vida es el primer derecho humano. Pero bueno, quisieron llevarlo a un debate, está bien, salimos. Y como decía Romina, multitudinario. En toda la Argentina hubieron manifestaciones por parte de lo que se denominó Comunidad Provida o Salvemos las Dos Vidas, para manifestar por qué el pueblo argentino, por qué en su mayoría, en casi todas las ciudades del país se hicieron marchas para decir no queremos el aborto. No la distinción de clandestino, no queremos el aborto. Porque se entiende, y lo he escuchado yo decir también, digamos, de gente que quiere que esta ley salga, que el aborto es un daño, es algo a lo cual nadie quiere llegar. Entonces, bueno, el común de la gente entiende eso, y por eso yo creo que es un día histórico que hoy que se haya llegado ya en su última instancia al Senado a debatir si esta ley sale o no sale, y con la participación de toda la ciudadanía en masa. Yamile, ¿qué pasa a partir de hoy, después de la votación que vaya a ser dentro de unas horas? La verdad es que para nosotros en sí no cambia demasiado. Pertenezco, si bien estoy en representación del viñedo de Raquel, que justamente nuestro trabajo es específico, acompañamiento post-aborto, pero pertenezco a su vez a Unidad Provida, y en Unidad Provida hay muchas organizaciones, voy a contar específicamente acá en Mendoza, donde nosotros ya venimos haciendo este acompañamiento para el embarazo no deseado, la maternidad vulnerable, como por ejemplo en Grávida, en Vitam. Hay muchas organizaciones donde se ayuda a la embarazada en dificultad, y el trabajo va a continuar, digamos, es así. Romy. Bueno, para nosotros en realidad cambian muchas cosas, principalmente que cambia el punto de partida para debatir estos temas, ¿no? No es lo mismo empezar a debatir rompiendo un tabú, digamos, y saliendo de este tema tan silenciado, que debatir después de semejante proceso democrático en el cual yo creo que hay consensos que van a marcar un piso diferente, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Después de esto creo que no está en discusión. Estamos de acuerdo todos y todas que ese debe ser el piso desde el cual vamos a partir. Cambia que ya no estamos solas, digamos, las mujeres que venimos trabajando en organizaciones feministas y de mujeres, hemos construido alianzas en el sistema de salud, en el sistema político, en todo tipo de profesiones, en los barrios, en las calles. Entonces, para nosotras, en realidad, el escenario es positivo, no concebimos un escenario de derrota, incluso aunque el Senado rechace el proyecto, ¿no? Para nosotras el camino recorrido tiene un saldo positivo por donde se lo mire, ¿no? Bien, bueno, estamos preguntando, bueno, qué va a pasar a partir de mañana en función de lo que vaya a decidir hoy el Senado de la Nación, ¿no? A nuestras dos invitadas. Y ahora vamos a ir a una comunicación telefónica. Está con nosotros Fernando Saraví, doctor en medicina, director del Instituto de Fisiología, que se ha pronunciado en contra de esta interrupción voluntaria del embarazo. Fernando, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación y bueno, ir básicamente a los argumentos desde lo médico, si se quiere, para su posición en contra al aborto legal. Sí, básicamente el punto es que los médicos estamos, más allá del juramento hipocrático, los códigos de ética médica que lo establecen claramente, ¿no es cierto?, que el comienzo de la vida humana empieza en la concepción, como también lo reconocen nuestras leyes, por ejemplo el artículo 19 del Código Civil y Comercial,
y antes el código que estaba vigente. Por lo tanto, nuestro compromiso es con proteger la vida humana desde el momento de su concepción y no utilizar nuestros conocimientos médicos en contra de las leyes de la humanidad ni aún bajo amenaza. De tal manera que evidentemente hay un problema, y no sería muy necio negar que hay un problema, pero no pensamos que el aborto, es decir, la eliminación sistemática o deliberada de una vida humana, sea la solución. No puede ser esa la solución desde el punto de vista médico. Los médicos sabemos por lo menos desde el principio del siglo XIX, que una mujer embarazada lleva una vida que no es de ella, que es un ADN diferente, que depende totalmente de ella, como va a depender de todas maneras en los primeros años de vida, ¿no es cierto?, porque el ser humano nace en forma muy madura, pero que es diferente y que también tiene que ser protegida. Entonces, ese es el punto fundamental. A partir de ahí, bueno, podemos conversar otras cosas, ¿no es cierto?, lo que yo estaba escuchando recién el diálogo, creo que me gusta lo que se ha expresado, y me parece que lo que hay que hacer inmediatamente, salga lo que salga, es trabajar en proyectos de ley que ya están en el Congreso para cumplir con el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que da como atribución específica al Congreso el dictar un régimen de seguridad especial para el niño por nacer y después de nacido y de protección de la madre, cosa que es una deuda enorme que tenemos en nuestra legislación. Y entonces yo creo que eso podría realmente, si se toma seriamente, hay varios proyectos, si se toma seriamente y se trata seriamente, yo creo que a partir de ahí podemos seguir conversando. Fernando, Carolina Rotondo lo saluda, quería consultarle acerca Disculpe, no te estoy escuchando bien. ¿Sí? ¿Ahí me escucha, Fernando? Sí, mejor. Quería consultarle acerca de cuál es su opinión acerca de la objeción de conciencia que plantea este proyecto de ley. Bueno, la objeción de conciencia es un derecho, es decir, más allá que el proyecto lo autorice o no, en realidad los médicos, por nuestro juramento hipocrático y por nuestros códigos de ética médica que existen, por ejemplo, la Confederación Médica de la República Argentina, de la Asociación Médica Argentina, las expresiones de la Academia Nacional de Medicina, es decir, eso nos obliga moralmente a ser objetores de conciencia por default, por omisión. Es decir, no hace falta que digamos que lo que juramos y que lo que está en nuestro código de ética médica lo vamos a cumplir. En todo caso, sería conveniente o útil poner registros de personas que están dispuestas a no cumplir con su juramento o no cumplir con los códigos de ética médica, y entonces esos serían los prestadores en el caso eventual que una ley así saliera. Bien. Fernando, preguntarle desde su posición, ¿qué otro tipo de proyectos que, si bien ya nombró algunos que están, bueno, qué se puede llegar a proponer a partir de mañana en cuestión de la visibilización del aborto clandestino que ya se ha hecho en nuestro país? Bueno, yo creo que ese es otro problema serio. En realidad, por ejemplo, hay una visualización, por ejemplo, en los protocolos del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y inclusive hubo una nota reciente en Telefe, donde se explicaba en Rosario cómo se procede a utilizar misoprostol, por ejemplo, para abortos químicos, que ya ha tenido una víctima fatal antes de la legalización y otra víctima casi fatal, por lo menos una mujer que quedó mutilada, ¿no es cierto? Y está claro que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica no ha autorizado el uso de misoprostol con estos fines. De hecho, está claramente indicado que no es así y ha señalado alertas a ciertas cosas que salen en las leyes sociales, en las redes sociales. Yo creo que además falta una política de Estado seriamente de la lucha contra el aborto clandestino, porque evidentemente no vamos a discutir acá cuántos abortos se producen, pero ciertamente se producen abortos clandestinos, ya si es clandestino porque es un delito contra las personas, es decir, es un bien jurídico protegido la vida del niño por nacer, por eso es clandestino, porque es ilegal. Cualquier acto ilícito debe estar penado por la ley o por lo menos protegido el bien jurídico determinado, aunque, por ejemplo, se decía no penar, lo cual me parece sensato en muchas ocasiones, a la mujer, pero sí a quien quiere practicar un aborto o colabora con ello. Entonces, a partir de esto tenemos que ver cuáles son las alternativas. Si nosotros decimos, bueno, el aborto no es la solución, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, acompañar no solo psicológicamente, sino también socialmente y económicamente la maternidad vulnerable. Fernando,
le agradecemos la comunicación, tenemos poco tiempo para el programa de hoy, le voy a agradecer nuevamente por esta comunicación. Muchísimas gracias. Favor. Hasta luego. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Fernando Sarabí, entonces, doctor en Medicina, director del Instituto de Fisiología, se ha expresado en contra de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y, bueno, le hacíamos las preguntas al respecto. Se habla mucho de que no solamente es histórico en términos de lo que ya han expresado desde ambas posiciones, sino también de lo que puede llegar a generar desde el análisis político, que tiene que ver con, bueno, el seguimiento que se va a hacer ahora, en el caso de los senadores específicamente en este momento, de, bueno, de tener en cuenta de qué manera van a votar en esta oportunidad, bueno, tenerlo en cuenta en próximas elecciones tanto presidenciales como legislativas. La pregunta es, ¿eso es así, Yamile? ¿Se va a tener en cuenta de esta manera? Creo ciertamente que sí, porque bueno, como bien cerró en diputados alguien diciendo, a ver, veamos que de los partidos que en campaña hablaron acerca del tema, de presentarlo como ley y demás, solamente fue votado un 3%, es decir, es el mínimo, y sin embargo el tema salió y nosotros, o sea, muchos nos encontramos con que habíamos votado gente que no sabía o no había dicho nada hasta el momento que pensaba. Entonces, cuando ahora públicamente toman una postura u otra, por ejemplo, me parece que en Mendoza ha sido notable la participación de la gente que en contra de la ley, o sea, en cantidades muy importantes, y sin embargo, 2 de nuestras senadoras por Mendoza apoyan la ley. O sea, no representa finalmente el político lo que quiere la gente. Entonces creo que a partir de ahora sí se va a tener muy en cuenta y bueno, exigir que acerca de estas posturas, digamos, que determinen qué piensan. Romina. Sí, yo creo que principalmente aquellos legisladores y legisladoras que han decidido apoyar la clandestinidad, que es un sistema criminal, van a pagar un costo político muy alto, sobre todo en el electorado joven, que ya ha expresado claramente que no va a volver a votar a esas personas. Pero además creo que este proceso nos ha permitido visibilizar quiénes son nuestros representantes de una manera mucho más clara, más directa. Probablemente antes no sabíamos quiénes eran los senadores o los diputados y diputadas de tal o cual provincia. Hoy eso está mucho más claro, más expuesto. Y sí, creo que también, digamos, lo interesante de esto es que ha sido un voto que es muy marcado por cuestiones que cada diputado, diputada y senador y senadora ha dialogado con sus bases, digamos, ¿no? Si bien dentro de cada partido hay posturas a favor y en contra, es como una nueva grieta dentro de cada partido, ¿no? Entonces, lo que demuestra que es un tema extrapartidario, digamos, que trasciende las fronteras de un partido y trasciende también las fronteras de las alianzas políticas que se puedan hacer. Eso fue claro para su aprobación en la Cámara de Diputados. Quería consultarles, recién Fernando lo mencionó en la llamada telefónica, acerca de esta lucha contra el aborto clandestino, ¿no? Donde él dice deben haber políticas de Estado que específicamente luchen contra el aborto clandestino. ¿Qué opinas sobre eso, Yamile? Ciertamente que no se hace, digamos, porque sigue existiendo y, digamos, no, o sea, lo que se sabe es que no hay médicos por practicar abortos de modo clandestino. Eso lo sabemos todos, digamos, en Argentina no van presos ni mujeres, ni médicos, ni enfermeras, ni nadie que realice un aborto clandestino. No hay presos. Entonces, evidentemente que no se hace un seguimiento, es como si hubiera, digamos, tácitamente, bueno, en esto no nos metemos y el negocio continúa. Así que evidentemente que es lo que hay que hacer. Lo que yo puedo decir de parte de las personas que acompaño, porque he escuchado, vengo escuchando y sobre todo es como el reclamo, tanto en diputados como en senadores, escuché repetidas veces decir que las secuelas o las dificultades surgen a partir de que la persona lo tuvo que hacer de modo clandestino. Bueno, la verdad es que yo desde el 2012 estoy en esto y jamás escuché decir una persona que se sintió mal o que su mayor dificultad fue hacerlo clandestino o que tuviera que ver la religión porque ella era pecado. Son miles de dificultades por las cuales la persona realmente se siente mal y llega a esta decisión
que no quiere tomar presiones económicas, abandonos, abusos familiares. O sea, la clandestinidad y el pecado, digamos, que lo he escuchado muchas veces, ¿no? No porque sí es una cuestión religiosa. Yo te puedo decir, no son las razones que dice la gente, al menos no las que yo acompaño. ¿Contestarías? Bueno, la verdad es que la clandestinidad es un sistema absolutamente peligroso por muchas razones, principalmente porque quienes practican abortos en la clandestinidad no cumplen obviamente con ninguna medida ni con ningún estándar para que ese aborto sea seguro, lo cual hace que la clase social a la que pertenece la mujer que va a abortar sea fundamental para decidir si vive o muere, digamos. Aquella mujer que tiene un poder económico más grande y puede pagar va a ir a una clínica y va a acceder a un aborto quirúrgico. Aquella mujer que es de clase media probablemente junte plata y compre misoprostol clandestinamente, que muchas veces se vende suelto, digamos, sin ni siquiera ver una caja, con lo cual lo que te están dando puede ser cualquier cosa. Puedes usarlo mal, puedes equivocarte porque nadie te está asistiendo en el uso de esa pastilla, o lo más grave son las mujeres más pobres que están expuestas a lo que llamamos los métodos caseros, que son desde, como siempre se supo, la aguja de tejer, la percha, bueno, y otros también sumamente crueles, fuertes y que por supuesto no garantizan absolutamente no solo si esa mujer va a salir viva, sino cuáles son las secuelas que puede quedar, ¿no? Desde, bueno, un útero que ya después no va a poder volver a gestar, amputaciones y miles de otras secuelas muy graves para la salud. Por eso es que el espíritu de esta ley es justamente poder ponerle fin a eso, que además es un negocio millonario para muchísimos profesionales de la salud que públicamente dicen estar en contra, pero que de manera privada realizan esta práctica. Entonces, fundamentalmente, el espíritu de la ley quiere poner fin a esa desigualdad, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a continuar hablando del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Recién hablamos con un médico que se pronunciaba en contra de este proyecto y ahora vamos a hablar con Luis Pérez, médico pediatra especializado en salud pública. Luis, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, recién hablamos con un médico que se pronunciaba en contra. Tenemos entendido que usted lo hace a favor de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, conocer los argumentos desde el lado médico de esta postura. Mire, sí, yo estoy a favor de que se promulgue la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Parece un tema básico a esta altura de la evolución social, de un tema esencial de justicia social, de garantizar el acceso de toda la población a servicios de salud que la Organización Mundial de la Salud hace ya muchos años, ¿sí? Más de 10 años, que los considera servicios esenciales básicos. Tanto la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, como la prescripción de un medicamento esencial de venta común, regular, que es el misoprostol. Sí. Las razones de esto son básicamente que, mire, las legislaciones restrictivas internacionales en la experiencia han mostrado que no disminuyen el número de abortos clandestinos. Entonces, al revés de eso, con la excepción de Inglaterra, en todos los otros países como Italia, Francia, España, Uruguay, por decir algunos de los más cercanos, regionales, en poco tiempo de aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo comienza a disminuir el aborto clandestino, el número de abortos ya, porque ya están legalizados, ¿cierto? Bien. Y esto es sencillamente porque la población tiene acceso directo a un servicio que, dejando de estar estigmatizado, permite asesorar correctamente a la mujer, brindarle todos los esquemas de protección y perfeccionar su decisión. Si continuar con un embarazo y acceder a maternar, pero con protección, con decisión, con buena voluntad sobre esto, o interrumpir ese embarazo y después tener una protección anticonceptiva correcta, lo que también en el tiempo contribuye a disminuir los abortos.
Bien. Luis, le quería consultar porque del lado de los profesionales de la salud se escucha mucho el argumento con respecto a la oposición de este proyecto en función del artículo 15 que tiene que ver con la objeción de conciencia. Y aún en el artículo habla de que se puede expresar previamente esta objeción de conciencia. ¿Qué opinión te merece el artículo en sí y la posición de algunos profesionales de la salud? Mire, la ley es muy clara, la objeción de conciencia existe en la legislación actual. Uno puede decidir y expresar ante la autoridad sanitaria que no va a hacer determinados procedimientos, ¿cierto? Sí. En el caso de hoy está vigente la ILE, la interrupción legal del embarazo, sí. y el profesional que desea dice, bueno, yo no voy a practicar una interrupción, por más legal que sea, y la autoridad sanitaria es la responsable de proveer otros profesionales que sí lo van a hacer, ¿cierto? O sea, en ese sentido no hay ninguna razón, no hay nada razonable en eso. La objeción institucional es una burrada, porque las instituciones pueden tener valores, pero no objeciones de conciencia, ¿me entiende? Sí. Entonces es una cuestión valórica. Pero la institución, si valóricamente no desee que sus profesionales practiquen una interrupción voluntaria del embarazo o una interrupción legal, tienen que proveer el acceso seguro a esa misma práctica en otra institución. Y por otro lado, tienen que evitar la contradicción de tener en sus planteles profesionales que no tienen objeción de conciencia. ¿Se entiende? Bien. Y hay un tema ahí de altísimo... El negocio del aborto clandestino mueve aproximadamente 4.500 millones de pesos, 4.500 millones de pesos anuales en la Argentina. Y esta es una de las razones de la hipocresía del sector salud, de evitar que esto se legalice, que se salga de la clandestinidad, que deje de ser un estigma, ¿sí? Entonces, me parece que esto es un tema de justicia social, Luis, y también de permitir que la sociedad evolucione. No podemos seguir teniendo una estructura patriarcal obsoleta que trata a la mujer como creador de roles, tratándola a incubadora obligada, quiera o no quiera. Un colega prominente dedicado a la nutrición, dedicadas a poblar el país. Luis, Carolina lo saluda. Quería consultarle, en caso de que se apruebe este proyecto de ley, ¿considera que el sistema de salud pública está preparado para afrontarlo? Absolutamente, pero no es mi opinión la que vale, sino la opinión del ministro de Salud de la Nación, la opinión de los ministros provinciales. Acá la ministra Simeonato lo ha expresado, lo ha dicho con todas las letras, así como la provincia está en condiciones de cumplir las ILE, las interrupciones legales de embarazo, también perfectamente puede asumir el cumplimiento eventual de la ley de interrupción voluntaria. Y así como algunos gremialistas médicos se han atribuido incorrectamente la capacidad de expresar falsamente la opinión de los profesionales de la salud, diciendo que hay 1000 que son objetores de conciencia y que los profesionales de la salud no apoyan esta ley. Bueno, también otro grupo de profesionales hemos constituido una red de profesionales de la salud que están apoyando la decisión de la mujer. Bien, ¿sí? Luis. Apoyando la decisión de la mujer. Luis, le agradecemos muchísimo la comunicación con Distintos Parecidos. Bueno. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Luis Pérez, médico pediatra especializado en salud pública, que ha arrojado algunos datos. 4.500 millones de pesos anuales mueve el aborto clandestino y que habla de un sistema de salud preparado, ¿sí? Una posición a favor de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Nos vamos a un corte, pero vamos a continuar con este debate, por supuesto, en Distintos Parecidos. Ya venimos.
Continuamos en Distintos Parecidos y obviamente el debate hoy tiene que ver con lo que se está discutiendo. También se está debatiendo en el Senado de la Nación este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y este debate que tiene que ver con la legalización o no del aborto, ¿sí? Que lo planteábamos recién en términos de que ya se visualizó el aborto clandestino en nuestro país. Vamos a continuar hablando ya. Si no estoy mal informada, ya vamos por el orador 40, ¿sí? Bueno, quedan 22 más por hablar. Se estipula más o menos un horario pasadas las 23 horas de que se pueda llegar a dar la votación, pero esto puede ir cambiando y modificándose también, así que hay que estar atento a la transmisión que se está haciendo desde el Senado. La pregunta tiene que ver ahora con, bueno, ¿qué pasa con esta propuesta que se hizo también desde algunos sectores de que, bueno, no ir por la legalización del aborto, pero sí por la despenalización? ¿Qué opinión te merece esa postura? Bueno, la verdad es que es una postura que no resuelve el problema de fondo, digamos, porque si bien obviamente estamos de acuerdo en que se deje de criminalizar y de perseguir a aquella mujer que aborta y que en cada aborto se ponga en juego también la posibilidad de ir a prisión, no resuelve este problema de fondo del que hablábamos recién, que es este sistema de clandestinidad que va a empujar a las mujeres más pobres a las peores condiciones de salud. Con lo cual, digamos que es una postura demasiado tibia, es un debate a medias tintas, en esto ya no podemos esperar más, ¿sí? Hemos visto esta semana la cantidad de mujeres hospitalizadas por abortos mal practicados y que llegan al hospital ya en condiciones pésimas de salud y en el peor de los casos, bueno, como pasó en Santiago del Estero, hemos visto que las mujeres mueren. Entonces, solamente despenalizar, la verdad es que no resuelve el problema en absoluto. ¿Ya mire? Bien, por experiencia a nivel mundial en todos los países donde se comenzó por una despenalización, luego continuó con la legalización. Entonces, digamos, nosotros entendemos que es simplemente un paso. O sea, si lo quisieran mostrar o si lo que pretenden es llevarnos a este planteo, nosotros entendemos que es un paso más. Despenalización para luego legalización. Y con respecto a la legalización, voy a repetir, digamos, un argumento muy básico que ya se dijo desde las cámaras hasta en la gente común. El aborto existe. Sí, efectivamente el aborto existe. También existe la trata de mujeres, también existe el robo, el asesinato, digamos, el abuso infantil. Hay muchos delitos que existen y que eso no lleva a que tengamos que despenalizar o legalizar. Entonces, con esto, inclusive, o sea, lo digo desde la postura, como dije anteriormente, que acompaño a personas que han pasado por esto y donde ellos mismos te expresan, o sea, el miedo o el daño, el dolor, no viene por que si ibas a ir en la cárcel. Digamos, a la situación se llega en un extremo, entonces lo que tenemos que apuntar es a ver las causas y en qué podemos ayudar, ¿no? En los embarazos no deseados, en la maternidad vulnerable, ahí está el punto, digamos, no en legal o ilegal, en despenalizar y luego legalizar. Y en el embarazo no deseado, como bien decías, ¿por dónde empezar entonces? Por la educación sexual, efectivamente, digamos, bueno, justo ahora no tengo presente, pero ayer veía un gráfico en países donde se había acentuado la educación sexual como a medida, digamos, que se daba mayor educación, disminuían los índices de aborto, bueno, en primer lugar de embarazos no deseados y posteriormente de aborto. Ya miren, en Argentina desde el 2006 hay una ley de educación sexual integral y desde distintas partes se ha dicho o se ha querido mostrar que muchos sectores que hoy se oponen a esta legalización del aborto también se opusieron en su momento a la legalización de una ley justamente de educación sexual integral. ¿Qué respuesta les darías y qué posición o qué les dirías a esos sectores? Si lo que se pretende dar es educación sexual integral, o sea, tienen que aceptarla, es lo mejor efectivamente. Porque es lo se que ha tardado queremos. mucho, ¿no? en poder lograrlo. O sea, si está del 2006 y no se ha efectivizado, bueno, hay que, digamos, revisar qué pasó, que no se efectivizó y concretarlo en una palabra. Y para quienes se oponían, digamos, creo o entiendo que
no veían esto de integral, ¿sí? O sea, si solamente lo que yo voy a enseñar es el uso de, digamos, una genitalidad, por decir, entonces le estoy quitando el integral que abarca mucho más, ¿no? Es mucho más amplio. Ya uno está hablando de valores, o sea, estoy diciéndole, o sea, lo digo porque se lo digo a mi hija, digamos, no es solamente, digamos, lo que vos querés, lo que vos sientas. Eso que vos querés y que vos sentís que querés expresar por tu cuerpo, también está acompañado por tus ideas, por lo que vos querés, por lo que pensás. Sí, creo que la integralidad va por ahí. Si nosotros hacemos bien este trabajo, evidentemente vamos a conseguir un mejor resultado. Romina, con respecto a la educación sexual integral, ¿qué podrías responder? Bueno, la ley, como bien dijiste, está desde el 2006 y ha tenido problemas muy serios en su implementación, fundamentalmente porque los sectores conservadores de la sociedad la han trabado constante y sistemáticamente, ¿no? Los mismos que hoy están diciendo que quieren educación sexual se han encargado todos estos años de obstaculizarla. Por supuesto que nos parece la herramienta fundamental, es el eslogan de la campaña, digamos, parte de la educación. Pero lo que tenemos que lograr, además de la implementación efectiva y correcta, es superar la mirada biologicista, digamos que es una mirada que ya quedó muy atrás. Es una ley que partió que tiene en algún punto un sesgo binario, digamos, que piensa en varón-mujer. La sociedad y sobre todo las y los jóvenes hoy ya no están pensando en ese modelo binario, están pensando en un modelo de diversidad y de disidencia sexual. Con lo cual es una ley que también tiene mucho para revisar y trabajar, pero es siempre nuestra herramienta más básica y a la cual nos vamos a aferrar siempre, ¿no? Por otra parte, bueno, es importante, digamos, que cada vez que se pone en discusión alguno de estos temas, la respuesta de algunos sectores siempre es en reacción a lo que nosotras proponemos, ¿no? Pareciera que no moviliza una causa propia de defensa de las dos vidas o de la educación o de aquellas cosas que quieren plantear, digamos. Lo que moviliza es siempre una respuesta al avance del movimiento de mujeres, ¿no? Y eso yo creo que dice mucho. ¿Lo entendés así, Damián, como un avance contra lo que se está proponiendo? O sea, de oponerse a eso que acaba de decir Romina. Digo, que la oposición se genera a partir de lo que se propone desde un movimiento feminista, por ejemplo, en este caso, un movimiento de mujeres, y que se genera la contrapartida, digamos, o la oposición a partir de esa propuesta. Me parece, yo, digamos, o sea, como mujer en primer lugar y también perteneciendo, digamos, a organizaciones donde la gran mayoría de las que participamos somos mujeres, no veo que un derecho, o sea, no veo este derecho que quieren llamar como derecho al aborto como un derecho, digamos, como algo que necesito para poder ser más mujer, para poder ser mejor mujer, para poder... No, la verdad es que no lo veo así. Digamos, no es la idea nuestra confrontar. Ciertamente, si lo ven así y tienen su planteo, bueno, nosotros entendemos que para mí ser más mujer o mejor mujer pasa por lo que pueda hacer en mi vida, incluyendo, bueno, la maternidad, el amor de pareja, mi trabajo, digamos, ¿no? Una amplitud no solamente tiene relación con un punto. Bueno, en eso sería bueno preguntarte, Romina, a nivel de respuesta, ¿por qué en esta lucha se habla de un derecho? Bueno, se habla principalmente de un derecho porque, a ver, la gestación es algo que sucede en el cuerpo de las mujeres, ¿no es cierto? Somos nosotras las que vamos a pasar por un proceso de gestación, de parto y luego de crianza en el caso de que continúe de esa manera. Por lo tanto, creemos que sí, que el derecho a decidir, y de hecho, a ver, la mujer que va a abortar, sea en este sistema de clandestinidad que tenemos o en el caso de que tengamos legalidad, no está pidiendo permiso a nadie, está tomando la decisión, ¿sí? Independientemente de cuáles sean las razones que la llevan a tomar esa decisión, no está pidiendo permiso. Es importante que sepamos que incluso en países que han logrado políticas de educación muy, muy extendidas y muy, muy avanzadas, no se logra eliminar el aborto, porque he escuchado, en este caso,
algunos senadores, por ejemplo Bullrich, decir que, bueno, le encantaría que no hubiera ningún aborto de ninguna manera. Sí, por supuesto, ¿quién podría estar en contra de eso? Pero es caer en una visión idílica que no se corresponde con la realidad. La realidad es que la mujer que va a abortar no está pidiendo permiso, sino que se está exponiendo a mejores o peores condiciones, ¿sí? Entonces, fundamentalmente por eso consideramos que es un derecho, ¿no? El derecho a decidir qué procesos van a continuar y cuáles no en mi cuerpo. Bien. ¿Se contempla esa decisión de la mujer, digo, desde la posición que has adoptado vos, Yamile, esto de decir, bueno, más allá de si es lo que decías vos recién, mejor o no mujer, digo, y lo pusiste en esos términos, ¿qué pasa con ese derecho a decidir sobre su cuerpo? ¿Cómo lo evalúan ustedes? La verdad es que por los acompañamientos que llevo haciendo desde el 2012, muchas de las situaciones por las cuales la mujer llega a abortar no es por su propia decisión. Influye muchísimo el varón. ¿Cuál? Ah. Influye muchísimo el varón. Con lo cual esto, digamos, de su poder decidir, o sea, he escuchado muchos casos de mujeres que querían ser madres y que el varón dijo, no quiero, no se hace. Entonces yo creo que si hay una ley que le da mayor derechos al hombre por sobre la mujer, es justamente esta, la ley de aborto. Si ya lo han hecho de modo clandestino, imagínate con una ley, o sea, digamos, el abusador, el violador lleva en primera persona a la mujer que quiere que aborte, el marido, porque hablando, bueno, justo en una entrevista de radio que también me hicieron una pregunta parecida, me dicen, claro, sí, o sea, es cuestión de parejas, y le digo, no, o sea, hay muchos abortos también dentro del matrimonio, ¿no? Por situación económica, porque viene un hijo que con un estudio, digamos, lo detectan que va a tener dificultades, entonces no lo quieren. Digamos, muchísimos casos más, y de esto, o sea, como que pareciera que se va solo a los extremos, por violación, por abuso, y la realidad es que el aborto contempla mucho más. Bien. ¿Qué contestarías con respecto a esto de la posición del hombre, ¿no? De la incidencia en la decisión? Bueno, a ver, es importante que tengamos en claro que muchos de los embarazos no planificados son el resultado de la violencia sexual. Esto, digamos, porque hay un discurso también que un poco pone a la irresponsabilidad en no usar métodos anticonceptivos. No tiene que ver solamente con eso, sino con el resultado de la violencia sexual. En una encuesta que se realizó en La Plata salió que el 27% de las mujeres jóvenes no usaban un método anticonceptivo por imposición de su pareja varón. Y por supuesto que hay muchos varones que han obligado a sus mujeres a abortar, especialmente si se trata de una relación extramatrimonial. A veces en los matrimonios hay una edad, digamos, muy expuesta al aborto, que no son solo las jóvenes, sino aquellas mujeres que están en la menopausia, que dejan de utilizar anticonceptivos porque piensan que ya están en una edad infértil y de repente producen embarazo. Digamos, con lo cual, por supuesto que el varón incide en la decisión de una u otra manera, pero la realidad es que en muchísimos casos no hay varón, digamos. El embarazo se ha producido y ese varón está ausente de la decisión, ¿sí? Entonces, y aún cuando estuviera presente, digamos, la persona que le va a poner el cuerpo a este proceso sigue siendo la mujer. Y lo otro que quiero decir es que no hay, digamos, las mujeres que estamos a favor de esta ley jamás hemos dicho que es una forma de ser más o mejor mujer, porque eso no existe, ¿sí? No hay una sola forma de ser mujer. Cada quien puede vivir ese ser, si es que así lo siente, como quiera. No hay una relación jerárquica, no sos mejor ni peor por haber abortado o no, ¿sí? Entonces eso no se corresponde con lo que es el espíritu de la ley, digamos. La ley apunta a la justicia social fundamentalmente. Bien, y ya antes de ir al tuit que vamos a hacer, el mensaje que van a dejar ustedes después del paso por el programa, preguntate qué pasa con lo que planteaba Yamile con respecto a, bueno, la mujer se ve obligada porque el hombre, y bueno, iba a llegar al aborto así. ¿Cómo se contempla desde la ley ese paso previo, ¿no? Ese consentimiento informado de la mujer? Bueno, la ley establece que aquella mujer que decide efectivamente interrumpir su embarazo, obviamente tiene que ser informada de en qué consiste todo el proceso y ser acompañada por las consejerías, ¿sí?
En los países donde ya es legal funcionan las consejerías pre y post aborto, digamos. La mujer va a ir antes y va a ir después. Algunas van a desistir de la decisión y van a decidir continuar con ese embarazo y otras no. Digamos, justamente lo que buscamos es que haya un acompañamiento, porque quienes también hemos acompañado a las mujeres que abortan, lo que sí escuchamos todo el tiempo es que la peor parte de la situación, una vez tomada la decisión, fue haber tenido que hacerla a escondidas, en soledad, sin saber si el procedimiento o el medicamento que estaban utilizando era del todo correcto, sin saber qué consecuencias iba a tener, qué es lo que iba a pasar en el cuerpo. Entonces el miedo, el terror, la criminalización, el no poder contarlo a nadie. Hay mujeres que han contado sus abortos en este contexto social y político. De otra manera, esto sigue siendo silenciado. Entonces sí me parece que no da igual, digamos, si es legal o clandestino. Bien. Yamile, preguntarte por lo que dijo Romina con respecto a este procedimiento previo que contempla la ley con respecto a la llegada a la decisión del aborto. Bien, bueno, justamente tal vez me invitaron, no sé si es así o no, pero porque yo pasé por esta experiencia en primera persona, ¿sí? Y lo hice público, como ella comentaba, a raíz de esta situación. Me comprometí con la causa de acompañar a otras mujeres a raíz de lo que me pasó a mí. Yo dije, una vez que encontré una salida, un poder retomar las riendas de mi vida, de poder sanar de este dolor y este daño que había pasado por el aborto provocado, sentí que tenía que, digamos, ocupar mis fuerzas en poder acompañar a otra persona que también hubiera pasado este dolor, doble dolor por el silencio. Entonces, siento, digamos, eso que podía comentarlo y justamente, o sea, insisto, en el acompañamiento lo que escucho es el dolor porque la mujer ve representado este vínculo que se rompió, esto que le habían presentado con la información previa, a veces muy escasa, de simplemente de no va a pasar nada, simplemente van a hacer unas contracciones, vas a tener un sangrado, digamos, informaciones así nada más, y después cuando la persona, si es por una presión que llegó al aborto, muy pronto empieza a tener secuelas, depresión, llanto, no se puede reponer. ¿Y crees que ese acompañamiento previo que prevé la ley puede funcionar o no? En esto de detectar ese tipo de factores. Yo creo que para que pueda funcionar tiene que ser mucho más completo que este tipo de información. Por ejemplo, si la persona tiene posibilidad de ver en una ecografía, ¿sí? el hijo, digamos, que lleva en su vientre, eso le va a permitir realmente tener libertad de decir, bueno, sí, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Porque ¿qué pasa? Si libremente toma esa decisión, que también hemos acompañado en muchos casos, y después toma conciencia por un embarazo previo, por un embarazo de un amigo, un embarazo de un familiar, que ve una ecografía de tantas semanas y piensa, a esas semanas yo me hice un aborto, se despierta, digamos, estas secuelas y nuevamente, digamos, o sea, la situación sigue siendo dramática. Bien, nos queda poco tiempo y la idea es que, bueno, ya hemos escuchado mucho durante estos meses de debate. Está buenísimo que eso suceda, se han escuchado cosas muy buenas de ambos lados y también muy feas, por decirlo en esos términos, quizás no sea el término correcto. Pero a partir de ahí, proponerles que hacer un tuit, ¿sí? Un tuit en vivo que, en función de lo que han escuchado, tanto hoy en Senado o con sus representantes, tanto a favor o en contra de este proyecto. Bueno, a quien quieran hacer un tuit y si quieren arrobar a alguien, lo hacemos perfectamente. Yamile, te propongo que comencemos por vos. No sé si tenés ganas de decirle un mensaje específicamente a alguien en el Twitter o querés un mensaje general, como para arrobar a alguien, ¿no? No, un mensaje que la verdad es que desde el 1 de marzo que vengo estoy a full en Twitter. Ya he tuiteado del presidente a todos, así que ya hay varios tweets míos circulando con gente arroba. Bien, el que quieras dejarnos. Me parece que para la audiencia en general, el primer derecho humano es el derecho a la vida.
Bien, el primer derecho humano es el derecho a la vida. Yamile entonces nos deja ese tuit. Ahí ya va a quedar. Está robada Yamile. Y va a quedar el tuit entonces en distintos parecidos en nuestro perfil de Twitter. En @dpsenalú. Ahora sí, queda el tuit de Yamile. Perfecto. Y bueno, nos vamos a Romina. Tu tuit, no sé si tenés ganas de robar a alguien. Bueno, yo robaría la cuenta de Senado Argentina, que son los protagonistas de esto hoy. Y básicamente les pediría a senadores y senadoras que sean valientes, que tienen en sus manos la responsabilidad de decidir si van a defender el status quo y la clandestinidad o si vamos por más salud y más derechos. Bien, para dejarlo claro entonces, senadores, no sé si está para tuitear ya o no, que quede el tuit de Romina, y si no, bueno, lo puede repetir y ahí estamos. Ahí está. Les pido, no puedo leer desde acá, pero que sean valientes, que rompan el status quo. Eso era, digo, para completar ahí, que rompan el status quo. Y entonces ha robado el Senado argentino allí. Bueno, en este momento todas las cámaras, todas las miradas puestas en lo que va a ocurrir dentro de unas horas nada más con respecto a la votación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. No nos queda más tiempo. Agradecerte, Yamile, porque has estado acá. A ustedes. Muchas gracias por la invitación. Romina, muchas gracias por haber estado presente. Gracias. Y bueno, el debate, por supuesto, continúa allí en quienes hoy tienen que elegir, ¿no?, por el aborto legal, seguro o gratuito, como se plantea desde la campaña nacional, que fue quien presentó este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Nos vamos, Caro. No nos queda más tiempo. Agradecerles también a ustedes y por supuesto que sepan que de distintos parecidos vamos a seguir de cerca este tema. Bien, nos vamos a reencontrar mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Muchas gracias. Chau, chau.